Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Esenciales. Ya estamos aquí esta mañana listos, llenos de esperanza, de gozo, de fe, para escuchar cosas esenciales para nuestro corazón, para nuestras vidas, nuestras almas, nuestros matrimonios, recordando que Dios trabaja de dentro hacia afuera. Cuando hay un cambio interno, un nuevo nacimiento, cuando hay una renovación de tu entendimiento, cuando está este nuevo hombre en ti, creado en Cristo, en justicia y santidad de la verdad, hay cambio en ti y hay posibilidad de que haya cambio alrededor de ti. Puede ser que circunstancias no cambien, pero si tú cambias, si el Espíritu Santo hace algo dentro de ti, entonces tu eternidad cambiará y alrededor de ti tú verás la diferencia, la presencia de Dios. Así es de que te animo y te doy gracias que estás esta mañana aquí. Comparte a todos que ya está Esenciales, ya comenzó. Vamos a hablar cosas maravillosas que vienen de la palabra de Dios. Es viva y eficaz y una espada más cortante que doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón y los pensamientos. Y esto es algo maravilloso porque nos lava, nos limpia, nos da lo que necesitamos. Yo soy el pastor Chuy Castañeda de Calvary Compañerismo Cristiano y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Ya estamos aquí a través de tu estación favorita, Buenas Nuevas, y queremos darle las gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance y Calvary Compañerismo Cristiano, que son los que hacen posible que este programa llegue hasta donde tú estás. Gracias a todos los que nos sintonizan en su auto, a todos los que van en camino a su trabajo, donde quiera que nos escuches, en el app, a través de el video en vivo en la plataforma Facebook, en las redes sociales. Ya estamos en Esenciales. Quédate con nosotros a buscar el rostro de Dios. Quédate con nosotros a disfrutar de Primera de Juan, una carta escrita por el apóstol del amor. Así es, y estamos ya en la recta final de esta carta, en este último capítulo 5, que nos ha hablado tantas cosas hermosas, donde Juan está refutando a esta falsa doctrina que más tarde se conoce como el gnosticismo, ¿verdad? Esta, falsas doctrinas que ellos tenían, como que Cristo no era Dios, como que Cristo no había venido en carne, como un dualismo donde decía que tú estabas, tu cuerpo y tus acciones están separadas de tu adoración y tu mente, que el conocimiento de Dios está oculto, está muy alto, es solo para algunos iniciados, para mediadores, y si tú quieres ese conocimiento necesitabas acercarte a ellos. Te suena muy parecido a lo que vemos hoy en día, ¿verdad? Sí. Y para lo cual Juan está hablándonos durante toda la carta de no muchos temas, son 3 temas, ¿verdad? Temas teológicos, temas morales y de conducta, hablándonos una y otra vez en espiral, profundizando en cada uno de ellos y resumiéndolo en cosas muy importantes, ¿verdad? Y dice en este último capítulo, dice: estas cosas les escribimos para que crean en el nombre del Hijo de Dios y para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y esa es la base de esta carta, esa es la clave de esta carta. Juan está dándonos certezas maravillosas, certezas que se pierden cuando cerramos la Escritura, cuando quedamos a merced de opinión humana, de pensamiento, filosofía humana. Solo hay una verdad y una sola autoridad, y esa es la palabra de Dios. Y me encanta cómo Juan comienza hablando diciendo: lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos, ¿verdad? A un Jesucristo que caminó entre nosotros durante más de 30 años y un ministerio de más de 3 años, no una aparición, no una visión en el monte más alto de la tierra, no. Dios mismo hecho carne, quien de tal manera nos amó que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quien vino, se hizo hombre, habitó entre nosotros para mostrarnos a Dios, para mostrarnos su carácter, su voluntad. Y es lo que Juan nos está diciendo, y lo envuelve toda esta enseñanza bíblica en la importancia del amor. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Este mandamiento tan práctico, tan fácil de entender, no de practicar, pero de entender, pero tan desentendido, tan mal interpretado, y también al cual la misma iglesia, nosotros somos negligentes, ¿verdad? Y es lo más importante. El Señor dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos,
que se amen los unos a los otros. Este es un mandamiento nuevo les doy. Y Juan ha estado hablando de esto, ¿no? Dice en el capítulo 5, donde ya está haciendo estas conclusiones, está concluyendo Juan todo lo que es su carta. Dice: todo aquel que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Verdad? Eso lo estuvimos viendo esta semana. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Fíjate, ese es el amor a Dios. Así sabemos que amamos a Dios, y sus mandamientos no son gravosos. Y eso fue en lo que nos quedamos el día de ayer, ¿verdad? Los mandamientos del Señor no van a ser una carga, no van a ser difíciles de cumplir. ¿Por qué? Porque se trata de una relación. Caminar con nuestro Señor. Vengan a mí los que están trabajados y cansados, y yo les haré descansar. Cuando caminen conmigo, pónganse mi yugo, es decir, háganme el Señor de su vida. Dejen que yo les dirija con mi Espíritu Santo en ustedes, y aprendan de mí. Importante, aprendes de Cristo, o al poner tus ojos en Él, que Él es manso y humilde de corazón, hayas descanso para tu alma. Encuentras que su yugo es fácil, no es difícil de cumplir, y su carga es ligera. Qué hermoso, y encuentras lo que es la verdadera libertad en Cristo. Sí, mientras Jesús nos ofrece libertad, mientras Jesús nos ofrece que Él nos ayuda a llevar el yugo, que Él nos va a guiar, este mundo nos incita y nos alienta: hazlo tú mismo, nos incita a pertenecer a determinados grupos de opinión, a determinados grupos de preferencias, y entonces ahí totalmente cada quien levanta su verdad, y vemos el caos social que tenemos. Vemos una sociedad totalmente podrida, una sociedad que termina siempre en la desgracia de la destrucción de la familia, la destrucción de la moral, la destrucción de los individuos. Y eso no podemos nosotros estar pretendiendo tener un piecito acá, o coquetear un poco con estas cosas. Y bueno, no somos tan partidarios, por eso vamos a la iglesia. No, necesitamos decidirnos por andar en sus caminos. ¿Por qué? Porque sus mandamientos no son gravosos. Así es, conocerle, caminar con Él, y entonces podremos ver la verdad, ¿no? Porque lo que dice Romanos, que Dios les ha entregado una mente reprobada, es decir, no poder ver bien la realidad, y por eso caer en todas estas cosas de las que estás hablando. Sin embargo, nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos a nuestro Señor, y cuando nosotros caminamos en Él, con Él, le conocemos, podemos vivir en esta libertad, y aún en este mundo en tinieblas podemos caminar con gozo, esperanza y libertad al ver todas estas cosas. Ahora, es muy importante lo que sigue Juan, ¿verdad? Dice: una vez que tú entiendes que el producto del Espíritu Santo en ti, de este nuevo nacimiento, es amar a Dios, amar sus mandamientos, disfrutarlos, amar a los hijos de Dios, sucede algo para lo cual Jesucristo vino a la cruz del Calvario, que ya lo dijo antes, ¿verdad? Dice el versículo 4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esa es la conclusión básica, y eso es lo que vino el Señor, y Juan nos lo ha venido diciendo de diferentes maneras, ¿no? Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Jesucristo vino a romper las obras de las tinieblas, y eso lo estamos viendo. Él venció a Satanás, venció su reino, y nosotros tenemos victoria en Él. Pero checa lo anterior, porque lo anterior es la base para que nosotros obtengamos esta victoria. Y es muy importante hablar de lo que es la victoria precisamente sobre nuestros tres enemigos. ¿Cuáles son nuestros tres enemigos? El mundo, el diablo y la carne. Así es, cuando decimos el mundo, hablamos de la filosofía de este mundo, de la manera de ver las cosas, su escala de valores, la manera en la que este mundo ve la vida, el aquí y el ahora, todo temporal, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Cuando hablamos de Satanás, hablamos de Satanás y sus huestes de maldad, ¿verdad? Este mundo está dirigido por Satanás, es obvio, y en ¿cómo se llama? En lugares muy altos, como dice la Biblia, en Efesios capítulo 6, ¿no? En lugares altos, que no solamente habla de lugares celestiales, sino en lugares de influencia. Mira nada más las noticias falsas, políticas, todo este asunto envuelto para llevar
hacia este punto de la destrucción humana, y nuestra naturaleza pecaminosa, que es que vive con nosotros y va a ser quitada hasta que venga Jesucristo y seamos resucitados y se nos dé un nuevo cuerpo. Pero mientras tanto, dentro de nosotros hay esta naturaleza pecaminosa, la carnalidad, ¿no? Que son celos, contiendas, iras, divisiones, la cual está apagada cuando estamos en Cristo, es dominada por el Espíritu Santo, y nosotros debemos aprender a dominar la verdad, no con nuestras fuerzas, sino con el Espíritu Santo en nosotros. Y bueno, estos tres enemigos están ahí cuando nosotros practicamos estas cosas. Dice Juan: si en verdad has nacido de Dios, tienes una victoria sobre el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y vamos a estar hablando de esto. ¿Qué es esta victoria? ¿A qué se refiere? Con todo lo que ya te dije, victoria sobre estas tres cosas, y cómo obtenemos esta victoria con todo lo anterior. Y eso es lo que quiere el Señor. A eso vino Jesucristo, a hacernos libres y a tener victoria sobre estas cosas. Y ahí es donde está la vida en abundancia. Sí, así es de que pues vamos a ir a un corte y quédate con nosotros, por favor. Vamos a ver cuál es la victoria que vence al mundo. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y estamos en este tema que Juan nos está trayendo, la victoria del cristiano. Qué importante es vivir en esta victoria, tenerla. Sin ella no podemos tener la vida en abundancia que Dios nos prometió. No podemos tener gozo, no podemos tener esperanza. ¿Cuántas cosas? Qué triste es ver a alguien que se supone que es cristiano, o como cristianos muchas veces así vivimos momentos en derrotas, ¿verdad? Porque sí llegamos a tener ciertas batallas que fallamos, es una realidad. Fallamos en algunas cosas, caemos, pero sin embargo nos levantamos. Y esos momentos son terribles, son tristes. Sin embargo, en Cristo tenemos una victoria total. Debemos de saber eso, y debemos de saber que podemos mantenernos en victoria constantemente. Pero ¿qué significa esto, no? ¿Qué significa vivir en esta victoria y cómo un cristiano puede hacerlo? Claro, dice ahí en Romanos 8 que sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Dios nos está moldeando, moviendo, ¿verdad? Pero es muy importante que sepas que como cristiano puedes y tienes una victoria total en el Señor Jesucristo. La tienes, ¿no? Victoria sobre malos hábitos, victoria sobre lo que siempre fuiste, ¿no? Muchas de las veces, yo la otra vez mencionaba y tú después me corregiste porque sí lo dije al revés, pero yo viví una vida totalmente indisciplinada. No fui disciplinado durante toda mi vida, sin embargo, Cristo me transformó. En muchas cosas todavía soy indisciplinado, en otras la realidad, pero Dios en ciertas cosas que son las más importantes, como en la palabra, en diferentes cosas, disciplinó mi alma, me transformó, me hizo tener victoria sobre cosas que nunca me dejaron avanzar cuando yo no conocía al Señor, ¿no? Hay victoria sobre pues alcoholismo, drogadicción, sobre temor, depresión, sobre todas esas cosas que hacen que las personas vivamos vidas miserables, ¿no? Sí, victoria pues sobre el dominio del pecado, todas aquellas cosas que te dominan, todas aquellas cosas por las que te rindes en algún momento, pero los que nos rendimos somos nosotros delante de esas cosas, pero tenemos la victoria de Jesucristo y de su Espíritu en nosotros. Entonces, como tú dices, la victoria en Cristo es total, es en su totalidad sobre malos hábitos, sobre pecados, sobre situaciones incluso que no tienes tú el control. Claro, porque tú no tienes ningún control, tienes la victoria de la confianza de que Jesucristo está obrando en esa situación de la cual tú no tienes control. Ahora checa, el contexto en la Biblia lo es todo, es bien importante, porque ¿dónde está la victoria? En el amor a Dios, en el amor a tus hermanos, en el amor a sus mandamientos, ¿verdad? Sí. Entenderlo, en lo que ya vimos anteriormente, en caminar con el Señor. Ahora, fíjate, por eso Juan se atreve a decir, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo,
nuestra fe. Esta es nuestra fe, nuestra confianza en Cristo y el configurar nuestra mente y corazón, decisiones y lo que tenemos a lo que hemos aprendido de quién es Dios, lo que hemos conocido de Él, al aprender que Él es manso y humilde de corazón, al hallar descanso para nuestras almas, al ponernos el yugo de Cristo, ¿verdad? Y ahora fíjate, esta palabra vencer es muy interesante, es la palabra nikao. Esta palabra proviene de otra que se llama, es la palabra Nike, así, N-I-K-E. ¿Has oído esa palabra antes? Sí, claro, por supuesto. La palabra Nike, claro, ¿verdad? La palabra Nike. De ahí sacaron el nombre de esta marca de tenis y es una de las palabras favoritas de Juan, mencionada como 28 veces más o menos en el Nuevo Testamento, y Juan utiliza 24 veces de estas 28 veces esta palabra y significa conquistar, obtener la victoria, derrotar, subyugar, vencer, superar, ganar el veredicto. Imagínate, esta es una palabra que los griegos utilizaban solamente para mortales, para inmortales, para dioses, ¿verdad? Pero no eran cosas que un mortal podía alcanzar, solamente los dioses. De hecho, la Nike es una diosa, es la diosa de la victoria, que en su mitología ayudó a Zeus a ganar contra los titanes, ¿no? Y entonces es muy interesante que Juan utilizara esta palabra para los cristianos, porque claro, esto no lo hubieran hecho, se oía muy raro que dijera una persona y que hablara de esta palabra entre esa cultura, ¿no? En Cristo somos vencedores y es maravilloso. Lo que hace Pablo en Romanos 8:37 es que él no se conforma nada más con la palabra nikao, sino que él dice huper nikao, más que vencedores. Claro. Esto es algo que nosotros debemos saber y es lo que nos enseña la palabra de Dios, ser súper vencedores en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que ganamos por mucho, porque es la victoria de Cristo, no es nuestra victoria, ¿no? Es un campeonato que ganamos no en tiempo extra y muy apenitas. No, es algo que se ganó, pero por decir algo, 1,000,000-0, ¿verdad? Y es un campeonato, por ejemplo, cuando vivimos aquí los campeonatos, cada año se repiten los campeonatos y otra vez, a veces el que ganó este año, el año que entra, queda en el último lugar o no pasa o lo regresan a la segunda división, ¿verdad? No, esta victoria que tenemos en Cristo es 1,000,000-0 por la eternidad, una victoria total. Por eso dice, somos súper vencedores, no por suerte ganamos, no apenitas, sino que cuando nosotros comenzamos a caminar en Cristo, entonces podemos ver esta súper victoria. Por eso es lo que dice Romanos 38:39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate, ¿hasta dónde llega nuestra victoria? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona no conversa? Pues la muerte. Exactamente. Eso es lo peor que puede suceder y todos en algún momento vamos a llegar por ahí. Sin embargo, los cristianos, aún la muerte es lo mejor que nos puede pasar. Sí, claro. Aún la misma muerte. Y no estamos diciendo que las despedidas no sean difíciles y que no extrañes a las personas, pero es lo mejor que puede suceder porque vas a esta victoria. Así es, a esta victoria total. Ya no tienes termina la batalla contra tus 3 enemigos de los que ya hablé. Ya estás viendo la gloria de Dios cara a cara por la eternidad y esperar solamente en la eternidad de Dios, ¿verdad? El poder tener este nuevo cuerpo, estar con Él por la eternidad. Y mucha gente, bueno, lo que sucede es que el pensamiento de este mundo, precisamente el estar muerto en delitos y pecados, no te deja ver más allá y tú piensas que la verdadera vida son estos 80 años. Y no lo son. O sea, esta vida puede ser miserable para una persona. Por ejemplo, una persona que no puede caminar o que está enferma o lo que sea, pues es difícil, cansado. Qué triste sería, qué poca esperanza es el pensar que nuestra vida solamente son estos 80 años. Tómalo en cuenta, Dios está hablando de una eternidad. Y esto Dios lo promete, Jesucristo lo promete. Antes de ir al cielo, antes de entregar su espíritu en la cruz, le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es algo que nosotros como cristianos debemos entender. Dios
ha puesto eternidad en nosotros. Dios lo hizo todo perfecto. Y bueno, este mundo te engaña y te enseña a que un día te va a dar la felicidad total y que todo lo vas a obtener dándote las demandas de los deseos de tus ojos, de tu carne y la vanagloria de la vida, ¿verdad? Pero Jesucristo nos enseña que no es así, que la verdadera vida está por venir y que cuando tú haces provisión en esta vida, puedes ser gozoso, feliz, lleno de esperanza hoy, aquí, a pesar de cualquier circunstancia, y esperar la verdadera vida. Entonces, cuando nosotros recibimos esa muerte, incluso en esa muerte es lo más maravilloso que pueda suceder. No que estemos, como dices, no que estemos buscando la muerte o que estemos buscando estas locuras de suicidio, cosas, nada que ver. No, lo que estamos viendo es la vida configurada hacia la verdad. Por eso dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, piensa en esas frases, ni la vida, esta vida que a veces es muy complicada, ni ángeles, ¿verdad? Que Satanás, que principados, potestades, ¿verdad? Que habla de la gente que está en el poder, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo tenemos esta victoria. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Regresamos, no te vayas. Seguimos en Esenciales. Buenas nuevas. Que nos está mostrando lo que tenemos en Cristo, las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, esta victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, ¿verdad? Tenemos en Él preciosas, grandísimas promesas por la cual podemos huir de nuestra naturaleza pecaminosa, dice Pedro, dice en su primera carta. Santiago nos dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Estas son cosas claves, importantes, porque constantemente nos estamos sometiendo al diablo y resistiendo a Dios, resistiendo su verdad y poniendo por más altos nuestros pensamientos y opiniones en lugar de creer la palabra, ¿verdad? Por justificarnos y querer abrazar algún pecado, y no debemos hacer eso, ¿no? Pero es muy importante entender eso. Hemos vencido a este mundo controlado por Satanás. Lo hemos vencido. Toda esta cuestión que vemos, tenemos algo llamado Espíritu Santo en nuestros corazones para alertarnos de las mentiras de este mundo, ¿no? Los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida ya no nos dominan, ya no son parte por lo que vivimos, ya no vivimos como este mundo incrédulo vive, manipulado y esclavizado por estos deseos. Se supone que hoy amamos a Jesús, amamos a sus mandamientos, deseamos serle fieles a Él, ¿verdad? ¿Por qué está dominado este mundo? Checa, este mundo, como dice en Pablo en Primera de Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero, y este mundo está dominado por ambición, por orgullo, por codicia, por egoísmo, por placer. Pero nosotros ya no formamos parte de este sistema, y este sistema aborrece a Cristo, aborrece a Dios, aborrece la iglesia, aborrece a los cristianos, nos aborrece a nosotros, y hay una lucha, una batalla constante. Tú lo puedes ver, checa en YouTube y en esas redes sociales. Cuando alguien predica el evangelio, hay odio, aborrecimiento en contra del Señor. Sin embargo, nosotros hemos vencido. Y es cierto, somos extranjeros, somos peregrinos en este mundo. Aquí no es nuestro hogar. Pero esto es maravilloso. Ya no somos cautivados por este mundo. Y lo que ofrece este mundo para un cristiano ya no es tu meta. Se supone que ya no es tu meta, y tu meta debe ser Cristo, verle a Él, ¿no? Por eso es que a veces como que hay cortocircuito en estas enseñanzas, no a veces hay cortocircuito en estas enseñanzas del aquí y del ahora. O sea, yo voy a la iglesia porque mi meta es tener casas, coches, salud, milagros, esto y lo otro. Cuidado, es una línea delgada. Nuestra meta no son las cosas que este mundo desea, nuestra meta es Cristo y sus mandamientos, ¿no? Y esa es nuestra victoria. Porque hemos nacido de Dios. Nada nos puede separar de su amor. No hay nada que pueda hacer Satanás por robarnos el cielo, la vida eterna, nuestra identidad como hijos de Dios, ¿verdad? Somos nuevas criaturas, no moriremos espiritualmente jamás. Sí, así es. Esa victoria que vence al mundo tiene que ver totalmente con eternidad, no con cosas temporales. Entonces necesitamos checar cuál es el deseo de nuestro corazón. ¿El deseo de nuestro corazón sigue siendo los deseos temporales y las cosas de este mundo? ¿O realmente estamos viviendo y saboreando la victoria que vence al mundo? Que no tiene que ver con cosas
materiales, tiene que ver totalmente con la mirada en la eternidad, con la mirada en poder ver el rostro de Jesucristo. ¿Qué tanto anhelas ver el rostro de Jesucristo? ¿Qué tanto anhelas disfrutar de su presencia sin esta naturaleza pecaminosa? ¿Qué tanto anhelas tener ese nuevo cuerpo, un cuerpo diferente, un cuerpo semejante al de Cristo, en donde ya no vas a estar batallando con esos celos, con esa envidia, con esa tentación de estar chismeando, con todas las cosas que batallamos día con día? Imagínate, esa victoria es algo que todos deberíamos de anhelar. Así es. Y bueno, ponte a pensar en eso. Acá en Estados Unidos, no sé si estés acá con nosotros, pero si no estás, están ocurriendo cosas interesantes, bueno, diría yo más bien feas, ¿no? Lugares como Portland, como si has oído todas esas cosas. Hay una utopía que está engañosamente moviéndose en la mente de estas personas. ¿Y sabes cuál es esta utopía? Que si no hay autoridades diciéndome lo que tengo que hacer, que si no hay nadie que me diga y me pare de desbocarme a los deseos de mi carne y a los deseos de mis ojos, voy a ser feliz y voy a ser verdaderamente libre. Está este engaño satánico en la mente de las personas y están pensando, no queremos policía, no queremos nada, déjennos ser nosotros mismos, porque ahí vamos a encontrar la felicidad y ahí vamos a encontrar la libertad. Checa nada más lo que está sucediendo. Lo único que sucede es que se desata literalmente el infierno, se desata una terrible esclavitud, anarquía, un desastre espantoso. ¿Por qué? Porque es una mentira, ¿verdad? Es una mentira. Y eso es realmente nuestro enemigo. Y menciono esto porque el mundo nos vende como libertad eso. Sí. El mundo nos vende como libertad y verdadera felicidad el tener todo lo que quisieras. O sea, tú vas a ser feliz cuando obtengas, cuando tú veas algo y lo tengas. Y lo obtengas. Cuando tú quieras algo y lo tengas. Quieras placer y lo tengas. Quieras los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Cuando todo el mundo te idolatre a ti como Dios, vas a ser feliz. Cuando nadie te mande y tú seas el que mande a todo el mundo, vas a ser feliz. Esa es la mentira satánica de la cual necesitamos salir, porque ahí solamente estamos cayendo en mayor esclavitud, ¿verdad? Te lo mencioné la semana pasada, ¿verdad? Este concepto de libre albedrío es un concepto pagano, ni siquiera es un concepto cristiano. Si es verdad que Dios nos ha dado la libertad de hacer una decisión, y esa decisión es de creer o no creer, y aún la misma fe viene de parte de Él, ¿verdad? Pero, sin embargo, la Biblia más bien habla en términos de, en Gálatas capítulo 5, por ejemplo, nos dice que no somos libres en una situación de que si no estamos en Cristo somos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa. Eso lo puedes leer en Gálatas 5, ¿verdad? Para que no hagan lo que quieren, dice ahí Gálatas 5, ¿verdad? Sí, claro. O somos esclavos de Cristo por amor y le seguimos y hemos sido libertados de las tinieblas, o estamos en la esclavitud de nuestro pecado y de nuestra maldad. ¿Cómo lo sé? Pues mira, simple y sencillamente checa lo que significa estar con Dios y lo que significa estar sin Dios. Yo recuerdo muy bien, mi vida lejos de Dios, según libre, según haciendo lo que me daba la gana, fue un desastre, ¿verdad? Casi pierdo mi matrimonio, mi propia vida, mi propia libertad, metido en alcohol, en diferentes cosas. El Señor me hizo libre. Y hoy que vivo sujeto, y que esa es mi vida, vivir sujeto al Señor y a su palabra, el Señor yo hasta ese momento, hace 20 años, fue que comencé a disfrutar y a entender lo que es la verdadera libertad. Libertad de hacer lo que Dios requiere. Libertad de vivir en la obediencia a los mandamientos de Dios por amor a Él, por lo que Juan, Pablo, todos los escritores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento nos dicen. Esa es la libertad. Sí, así es. El engaño de este mundo es: no tengas autoridad más que la tuya. Establece tu propia autoridad es la que cuenta, pero al final esa autoridad te destruye. En cambio, la autoridad de Cristo Jesús en tu vida, la autoridad de la palabra de Dios, te da la victoria que vence al mundo, o sea, que vence ese espíritu del mundo de querer ser, de rebeldía, de querer ser independiente, de querer estar fuera de lo que es la autoridad de Dios y decir: no hay Dios. Así es, y fíjate, eso viene desde Edén, ahí comenzó todo. Seréis como Dios. No es cierto lo que dice Dios, dice Satanás, no es cierto. Serás como Dios y conocerás el bien y el mal. Y fue un engaño total.
Es un engaño, ¿no? Es un engaño total. De las familias. Y es lo que vemos hoy. Seréis como Dios, serás independiente. Checa cuál es el pensamiento de diferentes maneras, pero es el mismo pensamiento humanista en cuanto al feminismo, en cuanto al LGBT, en cuanto a todas estas cosas. Es ese mismo pensamiento. Yo hago lo que quiero, no quiero un Dios que me diga nada, porque ahí voy a ser feliz. Y no es así, es todo lo contrario. Hay esclavitud y hay condenación eterna cuando nosotros le damos la espalda a Dios. Pero en Cristo tenemos la victoria sobre todas estas cosas. Mira qué necesario es que estés en la palabra. Qué necesario es que entiendas el mensaje de Dios, la luz, ¿verdad? Lo que es el agua de la palabra, lo que es sanidad, lo que es bueno. Como dice la palabra, hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, ¿verdad? A lo amargo dulce y viceversa. Estamos viviendo en ese tiempo, pero nosotros en Cristo podemos ver lo que realmente es lo correcto en Cristo Jesús, ¿no? Y me gusta mucho lo que dice: nada nos podrá separar del amor de Dios, dice Juan. Dice Pablo, y Juan nos dice: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y más o menos espero que estés teniendo una perspectiva de dónde está la victoria y sobre qué estamos peleando y sobre qué hemos ganado la victoria en Cristo Jesús. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos en un momentito. Esto es Esenciales, buenas nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por esperarnos. Y bueno, estamos en esta conclusión de Juan. Aquellos que aman al Padre, aman a sus hijos, aquellos que aman sus mandamientos, vencen a este mundo. Y la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Y hemos hablado de lo que es la victoria, sobre qué vencemos, ¿no? Y esta es la vida abundante, de la cual Dios habló, de la cual Jesucristo habló. Entendiendo esto, una vida abundante no es una vida de abundancia de cosas materiales. Muchas de las veces lo que estábamos leyendo en nuestra lectura de Proverbios, ¿te acuerdas? Sí. Mejor una casa donde hay legumbres que donde hay abundancia y hay contienda, división, todo este asunto. No, el verdadero gozo y paz está en el interior de una persona cuando ha vencido este mundo. ¿Y cuándo vences a este mundo? Cuando has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida, cuando te has rendido a Él y comienzas a caminar con Él en su palabra, poniéndote su yugo, aprendiendo de Él que es manso y humilde de corazón, cuando comienzas a decirle no a tu naturaleza pecaminosa, y ya puedes. Antes sin Cristo era imposible porque, como lo vimos, como la Biblia nos enseña, eras esclavo de tus pasiones y deseos. Pero hoy en Cristo puedes decir no. Si eras esclavo de pornografía, puedes decir no. Esclavo de algún vicio, alcohol, cigarro, drogas, puedes decir no. En Cristo soy libre. Si antes eras dominado por el odio, el resentimiento, el temor, hoy puedes decir: soy libre en Cristo, no tengo más cadenas. Estoy esperando solamente que venga mi Señor por mí, y mientras estoy utilizando mi vida, mis recursos, lo que me queda de vida, para poder mostrarle mi fe, poder mostrar mi deseo, mi amor por Él en respuesta a lo que entiendo quién es Él. Pero fíjate que como todo es un círculo, cómo necesitas crecer en la palabra. ¿Cómo va a ser imposible que hagas esto si te la pasas viendo Netflix, si te la pasas viendo puras cosas de este mundo con sus propuestas? En los juegos que hay en los teléfonos, yo veo cada vez más personas que están tan adentradas en esos juegos que hay en los teléfonos, en las películas, en todas estas series que vas capítulo más capítulo porque quieres terminar. Y bueno, hay tantas cosas que nos distraen. Sí, este mundo está diseñado para eso, para distraerte. Satanás quiere distraerte de lo más importante, ¿verdad? Qué triste es que tu Biblia esté empolvada durante la semana y que ahora ya ni siquiera la lleves a la iglesia, ¿verdad? Que no tengas una. Yo tengo mi Biblia de papel. Aparte tenemos la bendición, porque es una bendición, sí, de tener las aplicaciones de la Biblia en tu teléfono. Pero qué importante es que sepas manejar tu Biblia, que la tengas contigo, que tengas tu espada, la cual puedas subrayar, escribir, que tengas esta relación de la que hemos venido hablando, porque ¿cómo vas a tener esta victoria? ¿Cómo la vas a tener si la palabra de Dios no significa nada para ti? O el domingo estás ahí, entras y quién sabe qué dijeron y te fuiste, solamente fuiste y cumpliste, o estás, ay, qué difícil, tengo que hacer estas cosas, ¿verdad? Es muy importante, por eso es necesario que puedas caminar en el Señor,
para que tengas esta victoria. Y fíjate, hay unas cosas que me gustan mucho acerca de la palabra de Dios. El Señor en sus últimos mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis, donde les está hablando a las iglesias de ese tiempo, pero también le está hablando a la iglesia nuestra, ¿verdad? Una iglesia que puede ser infiel, una iglesia que puede ser muerta espiritualmente, que puede ser también que acepta el pecado, tolerante al pecado, o una iglesia que puede estar en persecución. Cada una de estas iglesias que luego veremos, pero a todas les habla de la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Te voy a leer algunos cuantos. Dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Verdad? Este árbol de la vida que se perdió en Edén, o del cual perdimos el acceso porque nunca se perdió, ¿verdad? El Señor es Jesucristo. Apocalipsis 2:11, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta segunda muerte que es la muerte eterna, la cual por eso predicamos el Evangelio, ¿verdad? Porque no queremos esta segunda muerte que es eterna, separación de Cristo. Al que venciere daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esto representa la entrada a la celebración de la victoria total. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. En fin, te animo a que leas Apocalipsis 2 y 3, lo que el Señor habla a las iglesias y al final la victoria que podemos tener en el Señor. Así es de que en este día yo te animo, si no has hecho una decisión por Cristo, hazla, deja de dejarte manipular, perdón por el énfasis, para de dejarte manipular por este mundo y sus mentiras. Mira hasta dónde te han llevado, no te han dado nada bueno y son puras ilusiones lo que te vende y nunca te llevarán a terreno firme hasta que no vengas a Cristo, hasta que no te rindas a Él y le entregues su vida y reconozcas que has pecado, reconozcas que tus pecados te han llevado donde estás, reconozcas que Jesucristo fue a morir por ti a la cruz del Calvario y en esa cruz recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Y en esa cruz Él recibió la ira de Dios, pero resucitó al tercer día, venciendo al pecado, venciendo al enemigo más poderoso llamado la muerte, por el cual hoy somos vencedores y victoriosos sobre la muerte, la segunda muerte, y hoy sobre tu carnalidad, sobre Satanás y sobre este mundo. Así es de que te animo a que en este día hagas una decisión por Cristo en tu corazón y dile: Señor Jesucristo, en este día te entrego mi vida. Quiero caminarte, quiero conocerte de esta manera, quiero conocer tu victoria. Señor, para esto sé que tengo que arrepentirme y dejo atrás mis pecados, Señor, y quiero voltear a ti, Señor, y creo que tú moriste y resucitaste el tercer día, venciste a la muerte, estás sentado a la derecha del Padre. Dejo de confiar en mí mismo y comienzo a confiar en ti, Señor, para vida eterna. Perdóname por haber pecado contra ti, perdóname por toda esta vida, Señor, de rebeldía en tu contra, por vivir y hacer las cosas a mi manera. No quiero más esto en este momento, Señor. Quiero vivir para ti. Dame vida nueva, vida eterna. Muéstrame el camino. Dame la libertad. Espíritu Santo, dame vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Y si has hecho esto, el Señor ahora vive en ti. Ahora congrégate, ora y lee la palabra de Dios. Son 3 cosas importantísimas que necesitas hacer. Queremos mandar también, antes de irnos, un saludo a Poplar 201. Ahí, entrégate al Señor. No hay más a dónde ir. Bueno, sería la segunda muerte, pero Dios te está dando una oportunidad en este momento. Tómalo como una oportunidad. Abrázala, abraza al Señor. Voltea a mirarle y permite que tengas una vida nueva. Y el Señor lo puede hacer todo nuevo y una libertad eterna. Así es de que te animo este día. A todos los demás en la iglesia, en donde estemos, por favor, aprendamos de esta victoria que es nuestra fe. Amemos sus mandamientos. Gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance y Calvary Compañerismo Cristiano. Te dejamos en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Dios te bendiga.